Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al canal Apología Adventista, donde estudiamos la Biblia a profundidad, donde hacemos clases para edificación de nuestras vidas espirituales. Queremos aprovechar esta ocasión, como siempre lo hacemos, hermanos, de invitarles a que se suscriban al canal, que le den like a los videos, que puedan comentar, que puedan compartir este material, para que así podamos crecer en este canal y podamos llegar a muchas almas con la verdad presente. Así que, hermanos, sean bienvenidos, pónganse cómodos, porque vamos a tener una clase sólida de la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión, hermanos, queremos orar para que Dios dirija el estudio de su palabra y podamos ser edificados con ella. Así que vamos a venir de rodillas para pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, porque nos permites una vez más poder presentar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permite ser portavoces de ella. Bendice a tus hijos, aquellos que van a escuchar este mensaje, que ellos sean edificados, que puedan crecer en conocimiento y que podamos prepararnos para tu pronto regreso. Danos esa autoridad de lo alto que es el Espíritu Santo para que podamos abrir tu palabra y la podamos predicar. Bendícelo, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tomen su Biblia porque vamos a tener una clase sólida de la palabra de nuestro Dios. ¿De qué se trata el estudio, hermanos? Vamos a hacer un paralelo entre el acontecimiento del diluvio en paralelo con la segunda venida de Cristo y los eventos que giran alrededor de este evento que es la venida de Cristo. Vamos a ver los elementos del diluvio y antes del diluvio y vamos a conectarlo con la venida de Cristo y con los eventos finales. Muchos cuando leen la Biblia, hermanos, la leen simplemente como un libro de historia. Pero la Biblia, hermanos, aunque contenga historias, esas historias son proféticas, tienen una dimensión profética. El apóstol Pedro dice que tenemos la segura palabra profética, porque en un sentido general, la Biblia toda es profecía. O sea que las historias, los acontecimientos que vemos en la Biblia tienen una dimensión profética. No solamente son historias, sino que tienen un trasfondo profético. Y eso vamos a analizar en esta historia del diluvio. Recordemos, vamos a hacer un paralelo entre el diluvio y la segunda venida de Cristo y vamos a ver cómo la historia se repite y cómo la profecía cuadra exactamente con lo que está escrito en la palabra de nuestro Dios. Hermanos, es interesante lo que dice la Biblia sobre el diluvio y lo que pasó antes del diluvio con las personas y la generación que vivía en los días de Noé. Noten cómo dice Génesis capítulo 6, versículo 1 al 5. Noten cómo aquí se relata la gente cómo vivía antes del diluvio. Dice así: y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, noten que los hijos de Dios miraron, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. En muchas iglesias protestantes sostienen de que estos hijos de Dios que se unieron con las hijas de los hombres eran ángeles que bajaron del cielo y se mezclaron sexualmente con mujeres de esta tierra. Esta interpretación la creen la mayoría de iglesias protestantes. La única que tiene una interpretación diferente sobre este pasaje es la iglesia adventista. La creencia de que estos fueron ángeles que se mezclaron sexualmente con mujeres
No es propia de los protestantes ni de las iglesias evangélicas. Inclusive algunos católicos sostienen también esta creencia. Pero me puse a investigar, hermanos, de dónde provenía esta interpretación de Génesis 6. Y proviene o surge de una historia que encontramos en el libro de Enoc, un libro pseudoepígrafo muy antiguo que se le atribuye al profeta Enoc. Pero es un libro pseudoepígrafo, alguien lo escribió y se lo atribuye al profeta Enoc. Este libro de Enoc dice en el capítulo 33, dice de que estos hijos de Dios eran ángeles que bajaron del cielo y tuvieron relaciones íntimas sexuales con mujeres, y de estos surgieron gigantes, los nefelines. Ahora, es interesante que esta creencia que los protestantes predican no es propia de ellos, surge del libro de Enoc. La Iglesia Adventista sostiene de que estos hijos de Dios es imposible que sean ángeles, porque otro relato bíblico se presenta de que los ángeles no pueden tener relaciones sexuales con seres humanos. Los ángeles son asexuales, o sea, no tienen sexo. Cristo dijo que en la resurrección los redimidos serán como los ángeles, en el sentido de que no va a haber procreación. La Iglesia Adventista sostiene de que estos hijos de Dios, según el contexto inmediato del capítulo 6, estos hijos de Dios deben de interpretarse como descendientes del linaje santo de Set, el sustituto de Abel. Y estas hijas de los hombres son las mujeres impías que provienen del linaje impío de Caín. Es como decir, hijos de Dios, o sea, cristianos, se mezclaron en yugo desigual con impías. Este es por el contexto, porque antes del capítulo 6 encontramos en el capítulo 5 los descendientes de Set, que son hombres, solamente se mencionan hombres. Mientras que en el linaje impío de Caín, que encontramos en el capítulo 4, vemos a mujeres impías que eran Ada y Sila. La palabra Ada significa ornamento. Es una mujer impía que se viste para llamar la atención y provocar eróticamente la vista de los hombres. Y esto es lo que le gustó a los hijos de Dios. Dice que viendo, o sea, el pecado entró por los ojos, la codicia. El pecado no está en ver, sino que es en codiciar. Los ojos solamente fueron la ventana para que pudiese entrar el pecado de la codicia. El texto dice que viendo, dice, que las hijas de los hombres eran hermosas, los hijos de Dios tomaron mujeres, escogiendo entre todas. Y sigue diciendo el texto bíblico, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra. Noten que los gigantes no tienen nada que ver de esta amalgama, porque antes de esta amalgama, de esta unión ilícita, ya habían gigantes en la tierra. Aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron valientes desde la antigüedad, fueron varones de renombre, o sea que eran malos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos, noten que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente al mal. O sea que la generación antediluviana estaba depravada, corrompida. Todo lo usaban para el mal. Todo el conocimiento, tanto intelectual, su fuerza física,
Su energía constitucional la usaban solamente para el mal y para la violencia. Esto lo dice Génesis 6:11. Génesis 6:11, noten cómo lo relata. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. O sea que la tierra estaba corrompida hasta el extremo, porque dice que todo es todo, hermanos, todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era solamente de continuo al mal. Interesante. Noten cómo dice el espíritu de profecía sobre cómo vivía la gente impía antes del diluvio. Esto está en el libro Patriarcas y Profetas, página 69, párrafo 2, dice: había muchos gigantes, hombres de gran estatura y fuerza, renombrados por su sabiduría, con habilidad para proyectar las más sutiles y maravillosas obras. Pero la culpa en que incurrieron al dar rienda suelta a la iniquidad fue proporcional, y su pericia y habilidad mentales. O sea que la fuerza física, porque eran fuertes, y el conocimiento lo usaban solamente para el mal. Estos gigantes, gente mala, gente que causaba violencia, gente que se deleitaba en quebrantar la ley de Dios. Noten cómo dice la siguiente cita, Patriarcas y Profetas, página 71, párrafo 2, dice: no se respetaba el vínculo matrimonial, o sea que agarraban a una mujer, fornicaban, agarraban a otra, era una sola depravación. No se respetaba el vínculo matrimonial, ni los derechos de la propiedad, o sea que quitaban pertenencias, robaban, asesinaban, y nadie decía nada. La tierra estaba llena de violencia, y dice: cualquiera que codiciaba las mujeres o los bienes de su prójimo, los tomaba por la fuerza, y los hombres se regocijaban en sus hechos de violencia, gozaban matando los animales, y el consumo de la carne como alimento los volvía aún más crueles y sedientos de sangre, hasta que llegaron a considerar la vida humana como sorprendente e indiferencia. Terrible, hermanos. O sea que la gente estaba depravada al extremo. Noten cómo dice el apóstol Pedro: la gente se burlaba de la palabra de Dios, la gente se burlaba de la ley de Dios, la gente se burlaba de las advertencias que Dios mandaba. Esto lo dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 6. Dice así, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 6, dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días, note que Pedro está haciendo un paralelo, está tomando como referencia la historia del diluvio y la está aplicando a los postreros días. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. O sea que en los tiempos del diluvio, en los tiempos de Noé, había gente que se burlaba del mensaje. Dice, iban a haber burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque del día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así. O sea que se iban a burlar del mensaje de la segunda venida de Cristo. Y dice, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Dice Pedro, estos se ignoran voluntariamente, o sea que eran ignorantes voluntarios. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, por el agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces, o sea, de los días de Noé, pereció anegado en agua. Interesante. Esto es bien importante, hermanos, que nosotros lo podamos comprender. La gente antes del diluvio, en los días de Noé, estaba depravada,
corrompida, no se respetaba la ley, se burlaban del mensaje. La gente había llegado al clima, al límite de la maldad. Y saben, hermanos, que Dios es misericordioso y justo, pero hay un límite para todo, hay un límite, hermanos. Dios decide en su justicia y en su misericordia ponerle fin a la maldad a través de un diluvio. Esto lo dice Génesis 6:17. He aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra. O sea, Dios iba a ponerle fin a la maldad, porque la copa había rebosado, la copa había llegado al límite de maldad, para destruir toda carne que hay espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Dios pondría un fin a la maldad. Noten, hermanos, no podemos separar la misericordia y el amor de Dios de su justicia. Claro, hermanos, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios nos ama a pesar de nuestros defectos y de nuestros errores. Pero hay un límite de la paciencia y no podemos pasar ese límite, porque entonces Dios dejaría de ser Dios y no existiría un gobierno sin ley. Dios tiene que ponerle fin a la maldad. Y esto pasó con el diluvio. Dios, a través del diluvio, iba a mandar un diluvio de agua. Dios dijo: le pondré fin a la maldad del hombre. Y noten cómo dice Génesis 7:4. Génesis 7:4 dice: porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. Noten, hermanos, Dios pondría fin a la maldad. 40 días y 40 noches, hermanos. Esto de los 40 días y 40 noches es una profecía que se cumplió con Cristo y se cumplió con Moisés. Interesante. Dios le pondría fin a la maldad con un diluvio. Pero antes de que viniese el diluvio, Dios iba a mandar una advertencia a través de Noé. Noten qué interesante. Dios no ejecuta sus juicios sin antes advertir. Dios es misericordioso porque nos advierte. Si un hijo de Dios está a punto de caer en un acantilado o en un hoyo, Dios nos advierte. Porque si pasamos el límite, vamos a sufrir las consecuencias. Dios mandó un mensaje de advertencia a través de Noé. Y este mensaje era el mensaje de verdad presente en los días de Noé. Viene un diluvio, arrepiéntanse de sus pecados. Noten cómo dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5 dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. O sea que Noé predicaba. O sea que Noé, al mismo tiempo que construía el arca, predicaba. Dice el Espíritu Profecía, o recuerda haber leído una cita donde cada martillazo que Noé daba para construir el arca era un mensaje de advertencia y juicio para la gente antediluviana. Y aquí dice el apóstol Pedro: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otros 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. O sea que Noé predicó un mensaje. Y ese mensaje era verdad presente para los días de Noé. Viene un diluvio. O sea, Noé no tenía que cambiar su metodología de predicar. Noé no tenía que cambiar el mensaje. El mensaje era: viene un diluvio, arrepiéntanse. Noé bien hubiese podido dar una charla de matrimonios, de noviazgo, ni iba a estar mal. Eso es bueno. Noé podía hablar de superación, de psicología. Eso está bueno. Pero el mensaje de Noé no era ese. El mensaje no era un mensaje específico, un mensaje de verdad presente: viene un diluvio, arrepiéntanse. Noé no tenía que estar predicando otra cosa, sino un mensaje de verdad presente para los días en que él vivía. Y era: viene un diluvio.
Noten cómo dice Patriarcas y Profetas, página 71, párrafo 4, dice: el Señor mediante su santo ángel comunicó a Noé su propósito y le ordenó construir un arca. Mientras la construía, había de predicar que Dios iba a traer sobre la tierra un diluvio para destruir a los impíos. ¡Qué tremendo! O sea, Noé iba a estar construyendo el arca junto con sus hijos, pero al mismo tiempo iba a estar predicando dos cosas. Dice, los que creyeron en el mensaje, noten que siempre hay gente que cree. Los que creyeron en el mensaje y se prepararon para ese acontecimiento mediante el arrepentimiento y la reforma, obtendrían perdón y serían salvos. Enoc había repetido a sus hijos lo que Dios había manifestado tocante al diluvio, y Matusalén y sus hijos alcanzaron a oír la prédica de Noé y ayudaron en la construcción del arca. O sea que Noé predicó un mensaje. Antes de que viniese el diluvio, Dios mandó una advertencia a través de Noé, y esa advertencia era verdad presente en los días de Noé. Viene un diluvio. Noten cómo lo corrobora esta otra cita, Patriarcas y Profetas, página 72, párrafo 2. Se enfatiza nuevamente que Noé predicó al mismo tiempo que construía el arca. Dice, mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, noten que no era un mensaje halagador o motivador, no era un mensaje de superarse como los psicólogos cristianos, entre comillas, que tienen charlas hoy psicológicas, de superación, de concentración trascendental, tipo yoga. El mensaje de Noé no era de esa clase, hermano, no era motivador. Era un mensaje de amonestación. Sus obras demostraban su sinceridad, y así se perfeccionó y manifestó su fe. Dio al mundo el ejemplo de creer exactamente lo que Dios dice. Todo lo que poseía lo invirtió en el arca. Noten que Noé amaba en la obra de Dios. Dice que todo lo que poseía lo invirtió en el arca. Aquí quiere decir, hermanos, que los bienes materiales que Noé tenía lo invirtió en la obra de Dios. O sea que este siervo de Dios amaba el Evangelio, amaba la verdad presente. Él sabía perfectamente, y eso lo dice el libro de Hebreos, que por la fe Noé construyó el arca. Noé sabía perfectamente bien de que todos los bienes materiales que tenía iban a desaparecer con el diluvio. Entonces Noé lo que hizo es invertir eso en la obra de Dios en ese tiempo, que iba a ser la construcción del arca y la predicación del Evangelio. Interesante. Dice el texto, cuando empezó a construir aquel inmenso barco en tierra seca, multitudes vinieron de todos los rumbos a ver aquella extraña escena. ¿Por qué era extraño? Porque nunca había llovido, se burlaban, este tipo está loco. Yo imagino ahí los científicos, los estudiosos de aquel tiempo, los filósofos, burlándose de Noé. Este está loco, si nunca ha llovido, ¿qué es eso de lluvia? ¿Para qué está construyendo un arca este tipo? Este tipo está loco. Pero noten cómo dice, multitudes vinieron de todos los rumbos para ver la extraña escena, la llamaban extraña. Y a oír las palabras serias y fervientes de aquel singular predicador, cada martillazo, aquí está la cita que les dije, dado en la construcción del arca, era un testimonio para la gente. Cada martillazo, tremendo, hermano. Noten esta otra cita, Patriarcas y Profetas, página 74, párrafo 1, dice, se burlaban de Noé. Hermanos, no sintamos, no nos amedrentemos o no los decepcionemos cuando la gente se burla de nosotros. Hay gente que se burla de nosotros. Cuando predicamos este mensaje, la gente cree que estamos locos, nos dicen que estamos locos. La gente se burla, así como lo hicieron con Noé, dice, se burlaban de Noé. Pero noten cómo dice el texto, pero Noé se mantuvo como una roca mediante la tempestad. O sea, no retrocedió, rodeado del desdén y el ridículo popular.
se distinguió por su santa integridad y por su inconmovible fidelidad. Sus palabras iban acompañadas de poder, pues era la voz de Dios que hablaba a los hombres por medio de su siervo. Su relación con Dios le comunicaba la fuerza del poder infinito, mientras que durante 120 años su voz solamente anunció a oídos de aquellas generaciones y acontecimientos que, en cuanto podían juzgar la sabiduría humana, estaba fuera de toda posibilidad. Se burlaban de Noé. Terrible, hermano. Viene el tiempo donde Dios iba a mandar el diluvio. Pero antes de mandar el diluvio, la Biblia dice que primero se predicó el mensaje por medio de Noé, el mensaje de advertencia. Llega el momento donde Dios le dice a Noé: Noé, entra tú y tu familia al arca, porque yo voy a cerrar la puerta. Se cerró una puerta y es la puerta del arca. Noten qué interesante estos detalles, hermano. La puerta del arca, Dios la cerró. Se cierra la puerta, Noé entra al arca, se cierra la puerta, pasan 7 días y después viene el diluvio. Es interesante lo que Dios le dice a Noé. Génesis 7, 16 al 17. Noten que Dios cerró la puerta del arca. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron. O sea, los animales como que si eran más inteligentes de que los seres humanos. O sea, que los seres humanos de los días de Noé se habían hecho peores que las bestias, no razonaban. Porque mejor los animales obedecieron y no la gente. Los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron. Noten que nadie los andaba, podemos decir así, impulsando para que se metieran al arca. Ellos solos iban. Los animales conocieron la voz de Dios. Y dice, como Dios le había mandado. Y Jehová cerró la puerta. ¿La puerta de qué? Del arca. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Noten qué interesante. Notemos cómo los eventos se desarrollan en los días de Noé. La gente estaba corrompida, la tierra estaba corrompida de maldad. Dios envía un mensaje de amonestación y advertencia a través de Noé. Mientras Noé predicaba, construía el arca. El mensaje de verdad presente era: viene un diluvio. Viene el momento donde Dios le dice a Noé: entra tú y tu familia al arca. Y Dios cierra la puerta. No fue Noé, porque Noé bien pudiese decir: me da lástima a la gente que está allá sufriendo, me da lástima a los niños. Miren cómo los niños se pegan en las rocas, porque las aguas hacían de que los bebés junto con los animales pegaran en la roca, porque eso fue terrorífico. Dice el espíritu de profecía que el diablo tembló. Cuando vio el diluvio, tembló y temió por su propia vida. La justicia de Dios se reveló en toda la maldad que había sobre la tierra. El texto dice que Dios cerró la puerta. No fue Noé. Dios cerró la puerta del arca. Entra Noé al arca, se cierra la puerta, pasan 7 días dentro del arca, Noé y su familia, y después de esos 7 días llega el diluvio, viene el diluvio. Las cataratas del cielo se desbordan, agua, y inunda toda la tierra. El diluvio llegó. Interesante. Ahora, es interesante lo que dice Patriarcas y Profetas, página 75, párrafo 4, sobre lo que pasó cuando Noé entró en el arca. Noé quedó adentro y los que habían desechado la misericordia de Dios quedaron afuera. ¿De dónde quedaron afuera? Del arca. Noten que hay un cierre en la puerta del arca, los impíos quedan afuera y Noé y su familia entran al arca. Estos detalles son importantes porque los vamos a conectar con Apocalipsis, hermanos. Quiero que estos detalles no se los pierdan. Dice, el sello del cielo fue puesto sobre la puerta. O sea que ya la puerta no se podía abrir. Nadie la podía abrir ya porque Dios la había cerrado y había puesto un sello. Y dice,
Dios la había cerrado. Solamente Dios podía abrirla. Asimismo, noten que ahora Elena de White hace un paralelo. Asimismo, cuando Cristo deje de interceder por los hombres culpables, antes de su venida en las nubes del cielo, la puerta a la misericordia será cerrada. Ya vamos a ver eso. Entonces la gracia divina ya no refrenará más a los impíos, y Satanás tendrá dominio absoluto sobre los que hayan rechazado la misericordia divina. Pugnarán ellos por destruir al pueblo de Dios, pero así como Noé fue guardado en el arca, los justos serán escudados por el poder divino. Noten, ahí está el paralelo. Porque esto se volverá a cumplir. Porque la historia de Noé, hermanos, el diluvio, es una historia, pero con un trasfondo profético y apocalíptico, y eso vamos a estudiar en esta segunda parte de esta clase. La historia se repite, no como evento, porque Dios prometió no mandar otro diluvio, y la señal del pacto iba a ser un arco iris o un arco de 7 colores. Cuando veamos un arco iris después de que llueve, recordemos, hermanos, que es la promesa de Dios hecha a Noé: no mandaré otro diluvio. Dios hizo un pacto, pero vamos a ver de que esa historia, aunque no se va a cumplir como evento literal, tiene un trasfondo apocalíptico y profético. Pero ahora vamos a ver en esta segunda parte que Dios, aunque esta tierra ya no la va a destruir con otro diluvio, pero sí la va a destruir con un diluvio de fuego, no con agua, sino que ahora va a ser con fuego. Ambos elementos de la naturaleza son elementos de destrucción. El agua y el fuego, ambos destruyen cuando se usan en masa. Interesante. ¿Dónde la Biblia presenta este paralelo o esta historia como profecía? Mateo 24, versículo 36 al 39. Mateo 24, versículo 36 al 39 dice: pero del día y la hora nadie sabe. Vamos a ver a qué se refiere eso. Y les voy a decir de paso a qué se refiere. El día y la hora nadie sabe. No se refiere primordialmente a la segunda venida de Cristo, sino que se refiere al cierre de la puerta de la gracia, que vendrá como ladrón a la medianoche. Noten estos detalles, hermano. Muchos creen, inclusive la mayoría de adventistas creen, de que el día y la hora nadie sabe se refiere a la segunda venida de Cristo, pero primordialmente se refiere al cierre de la puerta de la gracia, y lo vamos a demostrar. Dice: ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre. Cristo está hablando aquí como hombre. Solamente mi Padre lo sabe. Mas como en los días de Noé, ahí está el paralelo. La historia se repite. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, o sea que los agarró por sorpresa. ¿El que los agarró por sorpresa? No fue el diluvio, sino el día en que Dios cerró la puerta del arca. Ese día es que vino como ladrón a la medianoche para los antediluvianos. Así será en los días del Hijo del Hombre. ¿Cuáles son los días del Hijo del Hombre? ¿Y cuáles son los días de Noé? Los días de Noé son desde el momento que Noé empezó a predicar hasta que se cerró la puerta del arca. Los días del Hijo del Hombre son desde el momento que se empezó a predicar un mensaje específico, que vamos a ver que son los mensajes de los 3 ángeles, hasta que se cierre la puerta de la gracia. Hay un paralelo sorprendente y perfecto entre la venida de Cristo y el diluvio. Noten cómo dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será, ahí está el paralelo, la dimensión profética, así será la venida del Hijo del Hombre. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, es interesante, hermano, que si nosotros analizamos el libro de Apocalipsis, vamos a notar de que antes de que Jesús venga por segunda vez, se va a cerrar una puerta de la gracia. La puerta de la misericordia sobre este mundo se habrá terminado la misericordia. No es que la gracia se termine, sino que la puerta a la misericordia se va a cerrar.
porque el mundo habrá llegado a su límite de maldad y Dios también le va a poner fin a la maldad y va a mandar un diluvio de fuego, ya no de agua. Pero antes de mandar ese juicio sobre esta tierra, Dios también en su misericordia y en su amor manda también una advertencia. ¿Dónde encontramos esta advertencia? Y esta advertencia es la verdad presente. Por eso es que les dije, hermanos, los días del Hijo del Hombre debe de conectarse en el momento que se está predicando el mensaje. Los días del Hijo del Hombre y los días de Noé son el lapso de tiempo que se está predicando el mensaje de advertencia, que eso es la verdad presente para esa época. Desde el momento que Noé empezó a predicar hasta que se cerró la puerta del arca, eso eran los días de Noé. Desde el momento que se empezó a predicar un mensaje y se cierra la puerta de la gracia antes de que Jesús venga, esos son los días del Hijo del Hombre. Ahora, ¿dónde encontramos ese mensaje de advertencia? Lo encontramos en Apocalipsis 14, 6 al 12. Son los mensajes de los tres ángeles, el mensaje de advertencia que Dios manda a este mundo antes de que cierre la puerta de la gracia y venga el diluvio de fuego y antes de que vengan las plagas. Noten que es lo mismo. El paralelo es idéntico. Se predica un mensaje. La tierra, ¿cómo iba a estar antes de la venida de Cristo? También iba a estar corrompida, llena de maldad. La ley de Dios ya no se respeta en esta tierra, hermanos. Ya la gente ahora a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. O sea, la humanidad está corrompida. La gente hoy le aplaude al pecado. Hoy para el pecado hace a las personas famosas. La ley de Dios se ha pisoteado en este mundo. La gente ya no quiere saber nada de Dios en esta tierra. El mundo está corrompido. La maldad ha incrementado como en los días de Noé. Así que Dios también manda una advertencia. Y esos son los mensajes de los tres ángeles. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué es importante predicar los mensajes de los tres ángeles? Los mensajes de los tres ángeles es verdad presente. Es el mensaje que debemos de predicar, porque es el mensaje de amonestación y advertencia. Depende de la aceptación o el rechazo de ese mensaje, depende el destino eterno de cada habitante de esta tierra. Por lo tanto, es importante que como iglesia prediquemos esos mensajes, los mensajes de los tres ángeles, porque es el mensaje que está en paralelo con el mensaje de verdad presente que predicó Noé, que venía un diluvio. Ahora, ¿saben de que antes de que venga el diluvio de fuego, Dios manda ese mensaje? Porque ese mensaje de los tres ángeles que encontramos en Apocalipsis 14, 6 al 12, prepara el camino para la segunda venida de Cristo y prepara al pueblo para que esté listo para el cierre de la puerta de la gracia. Porque Dios también va a mandar un diluvio de fuego, ya no de agua, sino de fuego. ¿Dónde dice eso la Biblia? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Este es el cierre de la puerta de la gracia. Cuando la misericordia de Dios se termine en esta tierra. Siempre que usted lee en la Biblia, el día y la hora nadie sabe, o el día viene como ladrón en la medianoche, recuerde, no se refiere a la segunda venida de Cristo, se refiere al cierre de la puerta de la gracia. Ese día vendrá como ladrón a la medianoche y sorprenderá a aquellos que no están preparados, así como sorprendió a los impíos antes del diluvio y se cerró la puerta. Noten cómo dice Pedro, pero el día del Señor vendrá como ladrón a la medianoche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Aquí Pedro está uniendo el cierre de la puerta de la gracia y la venida de Cristo. Dice, los elementos serán ardiendo y serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Noten que el diluvio ahora no va a ser de agua, sino que va a ser de fuego, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos? Noten que esto tiene que ver con fuego.
y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según la promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hermanos, esto no lo podemos evitar. Dios le va a poner fin a la maldad de esta tierra. No importa, hermanos, que parezca de que la maldad tiene éxito o que Dios haya olvidado de este mundo, aparentemente, pero Dios tiene estipulado un día donde le va a poner fin a la maldad. Aquí dice la Biblia. Ahora, vamos a notar de que antes de que vengan los juicios de Dios sobre esta tierra, se va a cerrar una puerta como en los días de Noé. Esa es la puerta de la gracia. ¿Dónde dice eso? Volvamos a leer Mateo 24, 38 al 39. Y hoy vamos a leer ahí dos astas. Y vamos a ver cuáles son los dos extremos de estos dos astas. Mateo 24, 38 al 39 dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca. Noten que hay un hasta. Este primer hasta tiene que ver cuando Noé entró en el arca y se cerró la puerta. Ahora, noten el segundo hasta. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea que hay dos hasta, divididos por un intervalo de 7 días. El primer hasta es cuando Noé entró en el arca y se cerró la puerta. El segundo hasta es cuando viene el diluvio. Hay un intervalo de 7 días. La pregunta es, ¿cuándo es que los antediluvianos quedaron perdidos? ¿Cuando vino el diluvio o cuando se cerró la puerta? Tuvo que haber sido cuando se cerró la puerta. La ejecución del castigo vino después de 7 días. Pero técnicamente quedaron perdidos cuando se cerró la puerta del arca. Así será antes de que Jesús venga por segunda vez. Se va a cerrar una puerta y es la puerta de la gracia. ¿Dónde dice eso? Hay una parábola en Mateo 25 que es la parábola de las 10 vírgenes. Inclusive las 10 vírgenes es el estado en que estará la iglesia antes de la venida de Cristo y antes de que cierre la puerta de la gracia. La parábola de las 10 vírgenes es una parábola que debe de estudiarse en armonía con Mateo 24. Inclusive es un solo sermón, Mateo 24 y Mateo 25. Mateo 24 habla de las señales y los acontecimientos finales en relación con la destrucción de Jerusalén. Tiene una doble aplicación, se le conoce como profecía de doble referencia. Pero se presenta el estado de la iglesia antes de que Jesús venga a través de 10 vírgenes. Y ahí se presenta, ustedes pueden leer Mateo 25, 10 vírgenes. Las 10 se durmieron, las 10 eran vírgenes, las 10 tenían lámparas, las 10 tenían aceite en sus lámparas y las 10 se durmieron y las 10 estaban esperando al esposo. Lo que hizo la diferencia es que 5 tenían aceite extra, pero todas se durmieron. Pero mientras las insensatas fueron a comprar aceite extra, cuando regresaron, noten qué es lo que pasó. Mateo 25, versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas, o sea, las que tenían aceite extra, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Cuál puerta es, hermanos? El cierre de la puerta de la gracia. Mateo 22, versículo 11 dice: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Porque la misericordia sobre este mundo se habrá terminado. Se va a cerrar también una puerta. Noten cómo dice esta cita. Eventos de los últimos días, página 195, párrafo 6, dice: antes del diluvio, después que Noé hubo entrado en el arca, Dios cerró en ella, dejando fuera a los impíos. O sea, Dios le encerró a Noé y se cerró la puerta, dejando fuera a los impíos
Pero por espacio de 7 días el pueblo, no sabiendo que su suerte estaba decidida, porque fueron sorprendidos como ladrón a la medianoche. Los impíos no sabían, hermanos, cuándo la puerta se iba a cerrar. Nadie sabía. Cuando vieron de que la puerta se cerró y empezaron ya nubarrones, ahí fue el pánico. Entendieron que estaban perdidos, pero antes no. Dice el Espíritu Profecía que se burlaban, iban a burlarse. Pasando los 7 días se burlaban, durante los 7 días se burlaban de Noé, que estaba loco, que saliera al arca, que eso nunca había llovido, se burlaban. Y dice así, no sabiendo que su suerte estaba decidida, continuó en su indiferente búsqueda de placeres y se mofó de las advertencias del juicio que amenazaba. Está hablando de los impíos. Así dice el Salvador, será también la venida del Hijo del Hombre, Mateo 24, 39. Inadvertidamente como ladrón a la medianoche llegará la hora decisiva que fija el destino de cada uno, cuando será retirada definitivamente el ofrecimiento de la gracia que será dirigida a los culpables como ladrón a la medianoche. Se cierra la puerta, pasa 7 días, después viene el diluvio. ¿Dónde encontramos esos 7 días? Hay una profecía, hermanos, que está en Apocalipsis 8. Muchos quizás desconocen lo que voy a decir, pero ya lo hemos explicado en otras presentaciones, en otros temas. Pero después de que cierre la puerta de la gracia, se levanta Miguel, Daniel 12:1. El levantamiento de Miguel tiene que ver con el cierre de la puerta de la gracia. Se levanta Miguel, se cierra la puerta, se completa la voz del Cordero, el cambio de ropa es la voz del Cordero, se completa el sellamiento, se cierra la puerta y Cristo viene a la tierra. Saben, hermanos, que según la profecía, Cristo se va a tardar 7 días en venir del cielo a la tierra. Eso es lo que se le llama la casi media hora profética que encontramos en Apocalipsis 8, versículo 1. Hay un silencio en el cielo porque Cristo con el Padre y sus santos ángeles vienen a la tierra y el cielo quedará sin coro celestial. Por eso que hay un silencio. Todos se vienen para la tierra. Eso lo dice Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre viene en gloria de su Padre con sus santos ángeles. O sea, el cielo va a quedar ¿qué? En silencio. Pero de lo que se va a tardar Cristo del cielo a la tierra serán 7 días, casi media hora. Apocalipsis 8, versículo 1. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Aplicando la regla de 3 simples, la ecuación aritmética, de que todos conocemos que la aprendimos cuando íbamos a la high school, aplicando la regla de 3 simples, una media hora en profecía equivale a 7.5. Pero el texto dice ¿cómo por media hora? El griego dice casi por media hora. O sea, equivale a 7 días. Porque la media hora es 7.5. Pero es casi media hora, o sea que son 7 días, una semana. Es lo que se va a tardar Cristo del cielo a la tierra en venir. Ahí está el paralelo exacto entre el cierre de la puerta de la gracia y el diluvio. 7 días. Interesante. 7 días exactamente. Hermanos, yo creo que esto ha quedado muy claro. Pero lo importante de esto, hermanos, no solamente es conocer, sino también es prepararnos para este evento que está pronto por suceder. El cierre de la puerta de la gracia y la venida de Cristo. Técnicamente debemos de prepararlos para el cierre de la puerta de la gracia, hermanos. Pero lo importante es que nosotros podamos predicar este mensaje. Hay un mensaje de advertencia. La iglesia está simbolizada por el siervo Noé. Así como Dios le dio un mensaje a Noé de verdad presente que vino un diluvio, así la iglesia remanente tiene que predicar un mensaje, y es los mensajes de los 3 ángeles, porque de esto depende la salvación de cada habitante de esta tierra. Los mensajes de los 3 ángeles es los días del Hijo del Hombre. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta información les haya servido y que no solamente pueda quedar en teoría, sino que podamos prepararnos y preparar a otros viviendo una vida santa y de fidelidad a nuestro Dios, porque los días son malos, hermanos.
Estamos viendo en unos días, hermanos, terrible, hermanos. La maldad cada día va incrementando. Estamos cerca, no podemos decir fecha, pero sí estamos muy cerca de la venida de Cristo. Esto se está poniendo cada día más difícil en esta tierra. Ya no se soporta el recalentamiento global, la maldad por doquier, cómo reina la injusticia, cómo hoy le dan más énfasis al pecado, cómo las Naciones Unidas, cómo los gobiernos políticos hoy apoyan el pecado. Me refiero a la famosa sigla, cómo la gente hoy se deleita en el pecado. Y los cristianos que defienden los principios bíblicos los tienen por anticuados, legalistas o retrógradas, que somos extraterrestres. Así nos llaman, se burlan del mensaje. Pero hermanos, todo apunta que Jesús viene por segunda vez y hay que prepararnos, hermanos, y preparar a otro. Hay una palabra que dice Pablo en Romanos 13. Romanos 13 dice el apóstol Pablo algo muy interesante que me llama la atención. Noten cómo dice. Dice Romanos 13, versículo 12. La noche está avanzada. Aquí Pablo está hablando de un lenguaje figurado. En la noche nadie trabajaba en los tiempos bíblicos porque no había tecnología. La gente no trabajaba, trabajaba horas luz. Nadie trabajaba en la noche. Dice, la noche está avanzada. Se acerca el día, se acerca la venida de Cristo. Y noten cómo dice, desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos de las armas de luz, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias ni laxivias, no en contiendas ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que este estudio, esta clase les haya servido para que podamos crecer en conocimiento tanto intelectual como espiritualmente. Vamos a venir de rodillas para darle gracias a Dios por este interesante estudio y que nos dé esa fortaleza y ese deseo de predicar este mensaje. No hay que tener miedo, hermanos. Seamos como Noé. Predicar este mensaje con gozo y alegría, porque este mensaje de los 3 ángeles es el que prepara la venida de Jesús. Prediquémoslo, hermanos. Yo invito a los hermanos, las iglesias, unámonos en amor, en el amor bíblico, en el amor ágape. Unámonos con un solo objetivo, predicar los mensajes de los 3 ángeles, porque esta es la verdad presente para esta última etapa de la historia. Vengamos de rodillas. Gracias, Padre eterno, por este mensaje. Gracias por tus bendiciones, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque estuviste con nosotros en este estudio. Gracias por tus bendiciones y por tu amor. Bendice a las personas que van a escuchar este mensaje, que ellos puedan prepararse y abrir sus corazones a la influencia poderosa de tu Espíritu. Gracias, Señor, por tu amor y porque nos permitiste ser portavoces de tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis amigos y hermanos, Dios me los bendiga. Recuerden, hermanos, suscríbanse al canal. La mejor forma que pueden ayudar este ministerio es suscribiéndose al canal y compartiendo este material e invitando a sus amigos y familiares para que también se suscriban y puedan aprender de la palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga.